El origen de Moisés Caicedo. Coaches Boys, que es una página bastante interesante, ha escrito un artículo sobre Moisés Caicedo apoyándose también entrevistando al ex técnico de Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez, el español. Así que vamos a leer el artículo completo y a irlo analizando porque me pareció súper interesante. Miguel Ángel Ramírez, Independiente del Valle en el primer equipo entre 2018 y 2020, decía lo siguiente: cuando vi jugar a Moisés Caicedo en un entorno de máxima competencia, eso me dio la fotografía real de su nivel de juego. Ese momento fue en un campeonato organizado por la Real Sociedad en San Sebastián, gracias a la invitación extendida por Roberto Olave, quien era el director de fútbol de la Real. Ahí se dieron cita algunos de los mejores equipos sub-18 de la liga. Hablo de Semana Santa del año 2019. Mi cargo por aquel entonces era de director de las formativas de Independiente del Valle. Yo sabía de Moisés Caicedo porque me habían contado de él, pero cuando tomé el cargo en el primer equipo estaba en la última fase de recuperación de una lesión de rodilla, de la que tuvo que ser intervenido varias veces porque no lo habían dejado del todo bien. Así no lo había visto jugar mucho, nombraba el técnico español Miguel Ángel Ramírez. Él fue director de las inferiores de Independiente del Valle, posteriormente primer entrenador del equipo ecuatoriano, una etapa en la que ascendió a Moisés Caicedo. Continuamos con la entrevista. Decía Miguel: para nosotros era una cita muy importante porque nos iba a servir para poner a prueba a nuestros jugadores y saber su nivel. Al final, la competencia en Ecuador no terminaba de darnos toda la información que queríamos de los jugadores, ya que había gran diferencia entre Independiente y el resto de equipos. Los chicos hicieron un gran papel, llegamos hasta la final y solo el Celta de Vigo, entrenado precisamente por Claudio Giraldes, el actual entrenador del primer equipo, nos ganó. El campeonato era para la generación nacida en el año 2002 y podíamos llevar también a 5 jugadores del año 2001. Uno de esos 5 que llevamos fue Moisés. Y ahí, en un entorno de máxima competencia, es cuando vi claro que tenía un potencial enorme. Vamos a continuar leyendo. Era muy joven, pero yo tenía claro que estaba preparado para dar el salto. Ese equipo sub-18 de Independiente jugaba con un 4-3-3 como Moisés de pivote. Sin embargo, su posición cambió cuando me hice con el primer equipo, algo que pasó para mí en ese mismo campeonato y de modo totalmente inesperado. Yo había estado toda mi carrera en el fútbol base desde que salí de mi casa de Gran Canaria muchos años antes. Estaba enfocado 100% a esa función y me encantaba. Trabajé en Las Palmas, en el Alavés, la Academia Aspire y en la dirección de las formativas de Independiente desde junio de 2018. Pues bien, en un partido me llamaron desde el club para decirme que tenía que tomar el primer vuelo a Ecuador. Ismael Rescalvo se marcha de Emelec y necesitamos que te hagas cargo de la situación hasta encontrar otro técnico. Esa fue más o menos la conversación. En principio mi posición iba a ser interina, es decir, hasta que el club encontrara otro técnico, pero los planes fueron por otro lado. Tuvimos buenos resultados y buen juego, y eso convenció a los directivos de que me quedara. ¿Quién mejor que tú para el puesto? Contigo vamos a tener esa continuidad de promocionar a los chicos del fútbol base para el primer equipo, poder llevar el modelo de juego al primer equipo, me dijeron. Continuamos con Moisés. Moisés comenzó a entrenar con nosotros al primer equipo después de ganar la Copa Sudamericana en 2019 e hizo ya la pretemporada en 2020. Era muy joven, pero yo tenía claro que estaba preparado para dar el salto, sin pasos intermedios por el segundo equipo. No obstante, los primeros momentos no fueron del todo sencillos para él, porque le costó adaptarse al ritmo de juego y seguir el nivel de sus compañeros. Después de algún ejercicio en los entrenos, en el que no conseguía estar al mismo nivel de sus compañeros, Moisés se apartaba un poco del grupo y lloraba de rabia y frustración. ¿Por qué? Él quería llegar a ese nivel, y yo, al mismo tiempo, también le apretaba mucho. En ocasiones, muchas veces más de lo que debía. Es cierto, pero estaba seguro de que lo conseguiría. Cuando tratas con jugadores tan jóvenes y de gran talento, no puedes hacerlo igual con todos.
En ocasiones, como digo, fui muy estricto con Moisés, pero porque creía que eso es lo que le llevaría a ser mejor. Sin embargo, eso mismo puede que no funcione con otro chico. Por eso debes hablar mucho con ellos, acompañarlos y escucharlos. Moisés y yo pasamos bastante tiempo juntos con charlas en las que él me hablaba de sus dudas o necesidades, aunque jugadores tan jóvenes como era su caso, no siempre puedes darle todo lo que pide. Deben saber también dónde están los límites, porque a lo largo de su carrera se van a encontrar con ellos y deben aprender a gestionarlo. Recuerdo que me pidió el día libre para celebrar su 18 cumpleaños con su familia. No, los jugadores lesionados no tienen días libres. La recuperación es lo más importante, le dije. Aunque sé que no estaba de acuerdo con mi orden, me dijo que la aceptaba. Sin embargo, tiempo más tarde me enteré de que se había escapado para celebrar con su familia el cumpleaños. En su día, es decir, cuando yo estaba con él como entrenador, no me enteré de lo que había hecho, pero sí que cuando lo supe lo hablamos entre los dos. Moisés, ¿por qué hiciste eso? Y ahí me dio su explicación. Quería estar con su familia ese cumpleaños porque estaba seguro de que era el último que iba a estar en casa. No estuvo bien lo que hizo, está claro, pero por una parte entiendo que lo hiciera por esa razón. Sobre todo si pensamos que hablamos de un chico tan joven. La maduración para ser un profesional en todos los sentidos llega poco a poco. No es fácil gestionar muchas veces que todo vaya tan deprisa y más si estás lejos de casa. Pero no solo hablo de lo que pasa fuera del campo, también me refiero al juego. Acostumbrado a actuar en todas las formativas como pivote, Moisés tuvo que habituarse con nosotros a jugar de interior en el 4-3-3 que utilizábamos. ¿Por qué hice ese cambio de posición aún sabiendo que era complejo para él? Bueno, sencillamente vimos que de 8 tenía mucho impacto en el último tercio de campo. Moisés es un jugador con buen pase y llegada desde segunda línea. De hecho, hizo goles con nosotros. De igual modo es un jugador importante en la primera presión. En IDB adelantábamos a un interior con el punta o bien para presionar con punta medio a punta o a través de un 4-4-2. Tenía muchas piernas para hacer nuestra primera línea de presión con el punta para robar. Era espectacular verlo en los partidos y en los entrenos con sus compañeros. El pulpo, así lo llamábamos por esas piernas que se metían por todos lados para hacerse con el balón. Le ayudábamos además a mejorar en varios aspectos técnicos, como mejorar el golpeo en largo, muy necesario para un centrocampista. Él es un chico muy trabajador. Otra de las claves que lo convierten en un jugador especial. Después de los entrenos se quedaba practicando en el campo con algún compañero para practicar los envíos en largo, sobre todo insistiendo en la forma de golpear para conseguir un lanzamiento más largo y preciso. Todo su trabajo hizo que se adaptara poco a poco al equipo para convertirse finalmente no solo en uno más, sino en el mejor. En poco tiempo Moisés, un chico de solo 18 años, se convirtió en imprescindible. Para 2020, especialmente después de la goleada ante Flamengo en casa, en la Copa Libertadores en la fase de grupos y un gran papel en la liga. Empezaron a llamar los clubes más importantes de todo el mundo para hacer ofertas por él. Supimos entonces que iba a ser imposible retenerle mucho más tiempo en Independiente. Yo hablaba mucho con él. Como he dicho antes, en una de esas charlas él me preguntó si yo creía que estaba preparado para algo más. Y fui totalmente sincero con él. Yo creo que tienes todo para poder dar el salto. En ese caso, hablamos de ir a Europa, que era lo que se venía para él. Por suerte no me equivoqué, pero es que era imposible hacerlo por las condiciones que tenía Moisés. No es fácil para un jugador joven adaptarse a los ritmos e intensidades de la Premier League, más si vienes de Sudamérica. Él necesitó ese tiempo con una sesión en Bélgica, en el Berchot, para después mostrar su gran nivel en el Brighton y ahora en el Chelsea. Para mí, un perfil de entrenador que lleva más tiempo en el fútbol base que en la dirección de equipos, me siento feliz de ayudar a haber ayudado a Kaise y también a otros jugadores a su crecimiento y desarrollo para alcanzar su máximo nivel. Pero no siento que ni que sea su mentor ni que le haya sido enseñado o nada. Yo solo he tenido la gran suerte de acompañarlo en su camino. Ojalá en algún momento de nuestra carrera podamos volver a cruzarnos. Quién sabe si en Inglaterra. Sin duda sería algo increíble. Esta es mi voz, Miguel Ángel Ramírez. Muy interesante este artículo de
Coaches Boys. Si lo quieren leer, aunque ya lo he leído entero, pues pueden meterse en su página, como digo, y pueden escribir. Bueno, el artículo se llama, para que lo puedan ver, El origen de Moisés Caicedo, por Miguel Ángel Ramírez en Coaches Boys. Y la verdad es que mi conclusión es que creo que Miguel Ángel ha sido un entrenador muy importante para Moisés Caicedo. No, evidentemente él tenía las condiciones y muchos técnicos le han ayudado, pero sin ningún tipo de dudas. Creo que Miguel Ángel Ramírez, teniendo en cuenta que es un entrenador que viene del fútbol base, que sabe y tiene grandes conocimientos para poder darle las herramientas a estos jugadores, y en este caso a Moisés Caicedo, para poder que él siga creciendo, dándole buenos consejos, siendo estricto, también exigiéndoles mucho, teniendo en cuenta que ellos saben cuál es el talento y el potencial de Moisés Caicedo. Y la verdad que muy bueno. De hecho, creo que sería muy positivo para el fútbol ecuatoriano que técnico como Miguel Ángel Ramírez, que ahora mismo está en España, creo que en el Real Zaragoza, pues en algún momento volviera a Ecuador para entrenar en las categorías inferiores. Él, cuando se despidió, dijo que quería volver en algún momento, volver a Independiente del Valle, pero no para ser el entrenador del primer equipo, sino para estar en la base. Y la verdad que creo que ahí haría una función realmente espectacular, porque ha demostrado en muchos casos, que es un grandísimo formador de futbolistas. Así que nada, pues pueden poner lo que piensan de este artículo, como digo, muy interesante, bueno, artículo, entrevista, que habla de los inicios, el origen de Moisés Caicedo, junto con el que tuvo entrenador que lo llevó al primer equipo de Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez. Nada más, like, suscribirse, compartir, nos vemos en próximos vídeos.